pues después de haber escuchado el preludio, vamos a dar paso a la lectura de llamamiento a la adoración mediante la lectura del Salmo 119, los versículos 49 al 56. Los invito a que todos, puestos en pie en nuestros hogares, hagamos esta lectura de manera uniforme. Dice la palabra de nuestro Dios: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho se ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Amén. Buenas noches, hermanos. A continuación vamos a entonar el himno de alabanza número 13, titulado Bellas Palabras de Vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, da luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios a la iglesia de Dios de este lugar, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, les damos la cordial bienvenida a este culto y que el Señor siga bendiciendo sus hogares, sus vidas. Y a continuación, hermanos, vamos a cantar el himno número 426 para darnos todos juntos la bienvenida, hermanos.
Bien, hermanos, pues vamos a seguirnos gozando en el nombre del Señor. Vamos a continuación a escuchar la alabanza del coro Jerusalén de nuestra amada iglesia y posteriormente estaremos participando todos con la alabanza congregacional. Cantaré de tu gran amor, de las obras que has hecho en mí. Con mi canto diré y jamás callaré, viviré para siempre decir. De las obras que has hecho en mí, con mi canto diré y jamás callaré, viviré para siempre decir, bueno eres tú y cantaré, y que tu bondad es para siempre. Bueno eres tú, te alabaré, a ti por siempre. Digno eres tú de recibir dominio y poder, honra y majestad. Bueno eres tú y cantaré de tu amor. Cantaré de tu gloria, de tu amor cantaré, cantaré de tu gran bondad, de lo que has hecho en mí, cantaré de tu gracia, tu bondad cantaré, cantaré de tu santidad y la gloria te daré, cantaré de tu gloria, de tu amor cantaré, cantaré de tu gran bondad, de lo que has hecho en mí, cantaré de tu gracia, tu bondad cantaré, cantaré de tu santidad y la gloria te daré. Bueno eres tú y cantaré, y que tu bondad es para siempre. Bueno eres tú, te alabaré, a ti por siempre. Digno eres tú de recibir dominio y poder, honra y majestad. Bueno eres tú y cantaré, a ti por siempre. Bueno eres tú y cantaré, y que tu bondad es para siempre. Bueno eres tú, te alabaré, a ti por siempre. Digno eres tú, dominio y poder, toda gloria, toda honra, eres tú y cantaré de tu amor. Hermanos, entonemos el himno de alabanza número 413. Háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón.
dulce voz, háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que me agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre, y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo venceré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, segura en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.
divinidad. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de ese amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Queridos hermanos, en este momento los invito a que realicemos en casa, todos de manera unida, la lectura bíblica que se encuentra ubicada en la palabra de nuestro Dios, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a continuación, hermanos, tendremos la exposición del mensaje en esta hora, titulada Palabra Fiel, y que se encuentra a cargo de nuestro hermano presbítero Edwin Ignacio Herrera. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano y también le cedemos el lugar. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jerusalén. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir el día de hoy la palabra. Los invito a abrir la Escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana en la cual podemos compartir tu palabra, que es verdadera y sobre todo que es fiel. Sea tu palabra lámpara a nuestros pies y que siga guiando nuestros caminos. En tus manos nos encomendamos y en la guía del Espíritu Santo nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viviendo épocas un tanto cuanto intensas en todos los sentidos. Intensidad en la enfermedad, intensidad en el crecimiento científico, en el crecimiento tecnológico, pero también en otras disciplinas, incluyendo la arqueología bíblica. También hoy en día las redes sociales están ahora más que saturadas y que de una o de otra manera son indispensables, donde circula una infinidad de información y todo tipo de pensamientos, de ideas, de culturas, pero también de ciencias teológicas. Y estas influyen necesariamente en el pensamiento de quienes lo leen, incluyendo a los miembros de la iglesia, ¿sí? Y esto puede poner en tela de juicio lo que hemos aprendido de nuestros maestros en las escuelas de formación cristiana o bien también de nuestros pastores en cuanto a las doctrinas bíblicas. Lamentablemente, el pensamiento hedonista, el pensamiento utilitario y permisivo, en él no cabe el concepto de pecado, pues se vive una vida donde todo es permitido, es válido, donde el ser humano tiene el derecho del pleno uso de sus libertades y sabe, donde la palabra de Dios no cabe y está siendo criticada, negada, calificada como fuera de contexto, anacrónica e inútil. Ya el Papa actual ha dicho que hay que cambiarla, que hay que actualizarla. Pero esto no es nuevo, ni exclusivo de nuestro tiempo, y en las cartas pastorales y paulinas encontramos una fuerte defensa de la palabra de verdad. Por eso Pablo en la carta a Timoteo hace una extraordinaria definición de la palabra de Dios. Y esa definición es: esa palabra es fiel y es digna. Y no solo eso, sino también explica el objetivo de esa palabra, que Cristo vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Ahora bien, respecto a Pablo y a Timoteo, Dios había encomendado la palabra de verdad a Pablo. Eso dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Y Pablo se la había encomendado a Timoteo, igual, capítulo 6, versículo 20. Por lo tanto, Timoteo tiene la responsabilidad de guardar la fe. Eso dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Y por lo tanto, transmitirla a personas que serán fieles a la palabra. Igual segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pero quiero comentarles que la Biblia no habla de conceptos filosóficos, sino de hechos y actos de Dios en los hombres y para los hombres, actos de fe y no de la razón. Y cuando la razón va más allá de la fe, se generan conflictos doctrinales. Por ello Pablo reitera a Timoteo y le ordena permanecer en Éfeso para combatir el error de quienes no quieren reconocer su condición pecaminosa a la luz de la palabra de Dios. Y algunos pretenden ser doctores de la ley y, por contraste, él da gracias a Dios por haberlo hecho un ministro del Evangelio, siendo el primero de los pecadores. Así que también cuando nosotros leemos la palabra del Señor y vemos este texto, Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, de la misma manera tenemos que decirlo también nosotros. La palabra fiel, el adjetivo fiel, proviene del vocablo latino fidelis y permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgan. Fiel, por otra parte, es algo
exacto, que reproduce lo real o la verdad de manera precisa. Una copia fiel, en este sentido, es una reproducción de un documento que se encuentra certificado por un funcionario, quien se encarga de dar fe acerca de la conformidad con el original. Esto quiere decir que la copia fiel representa el mismo contenido de la documentación observada por el funcionario. Por lo tanto, si decimos que la palabra es fiel, es originalmente de la boca, del pensamiento y del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra fiel viene del logos verdadero. La palabra es algo dicho, es el pensamiento, es la expresión divina y por lo tanto tiene fidelidad. Y al ser fidelidad es sumamente pura, porque pura es tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 40. Y también ese Salmo 119 precioso, en el versículo 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Y la misma palabra que nos responde, dice en Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Por lo tanto, lo que Dios dice es verdadero. Todo lo que sale de la boca de Dios es limpio. Y todo lo que sale de Él demuestra la fidelidad de Dios. Por lo tanto, también es digna. Y por lo tanto, lo digno es que es ser merecedor de la cosa que se expresa. Digna de completa y plena aceptación. Esto es, digno de ser recibida personalmente y de todo corazón. Por todos, sin reservas de ningún tipo. Es decir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice la palabra, y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso dice el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 11. El profeta que tuviere un sueño, cuando el sueño y aquí el quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dice Jeremías 23, 28. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Id pues en el templo y estad de pie y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, dice Hechos capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor es fiel y es digna. La palabra fiel y el versículo 15 de esta primera carta a Timoteo es el pistos hologos, dice en el griego, por cuanto que es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios ha sido hecho carne y era el verbo de Dios. Así dice Juan 1, del 1 al 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este verbo que era Dios, nos dice la Escritura que, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Cristo fue fiel a la palabra de Dios Padre, declarándonos las palabras que me diste, dice el Señor. Esas palabras que me diste, dice Jesús, yo se las he dado. Así lo comenta el evangelista Juan en el capítulo 17, versículo 8. Y con razón y con veracidad nos decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así lo anota Juan en su capítulo 6, versículo 63. La palabra que sale de la boca de Dios es fiel y verdadera. Por ello, el apóstol Pablo no dudaba de la fidelidad de la palabra que él predicaba, por lo trascendental de su propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Como bien dice el texto, salvar a los pecadores, dando fe de ello cuando dice, de los cuales yo soy el primero. Por esta razón fui recibido a misericordia.
Así Pablo anuncia una palabra fiel, hecha real y verdadera en Cristo, con todas sus promesas de misericordia y todas sus promesas de perdón, experimentadas en su persona por la gracia abundante de Cristo, que le salvó, lo convirtió y lo regeneró. Además, por otra parte, ratifica que esa palabra obrando en él y experimentada en él por la fe en Cristo Jesús, tenía el propósito de mostrar en él primero toda la maravillosa clemencia para con él, para ejemplo de todos los que habían de creer en Cristo para la vida eterna. El apóstol, un gran seguidor de Jesucristo, con esa gran experiencia rumbo a Damasco, tiene esa capacidad para proyectar, para decir la verdadera experiencia de la vida cristiana y de la revelación de la palabra a través de Jesús. El apóstol Pablo, al cual se le había encargado el anuncio de esta palabra fiel, el Evangelio del Dios bendito, se presenta ante nosotros a través de esta escritura literal y con toda la fuerza de su actualidad que ella encierra, para darnos una poderosa razón a fin de que la recibamos. Y no nada más de que la recibamos, sino que la creamos en nuestro corazón, no dudando de la verdad y de la eficacia de su mensaje, que es un mensaje que salva, es un mensaje que convierte, es un mensaje que regenera el hombre. Por tal motivo, esta palabra, mis amados hermanos, es digna de recibirla con el corazón abierto. Como con el corazón abierto, el Señor nos recibe a nosotros. Cuando Pablo dice digna de ser recibida por todos, no hace excepción, por cuanto que es palabra de Dios. Los hombres, la humanidad, tiene la necesidad de una palabra de amor, de una palabra de misericordia, de comprensión de verdad. Hoy la humanidad en sus ámbitos políticos, sociales y religiosos carecen de la verdad. El fraude y la insatisfacción están al orden del día y por consecuencia el hombre y la mujer desconfían de todo y de todos, porque no hallan en los ámbitos representativos de la humanidad nada, pero nada que los satisfaga, ni les llene de esperanza, pues vivimos una época donde los valores morales no se tienen en cuenta. Y no es extraño que en tales circunstancias no se hallara mejor terreno para propagar el error y la especulación de todo orden. Por eso, hoy la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Y esta frase es hermosa, es algo como ya preparado para nosotros, como dispuesto y todo listo para poseerla y recibirla de manos de aquel que la remite. Y ese que la remite, ese que la envía, es el bendito Dios, el Logos verdadero. Sí, es fiel y sí es digna de ser recibida. ¿Qué otra cosa necesita el mundo más que la verdad de Dios? ¿Qué cosa necesita el mundo? La palabra y el consejo de Dios. Y esto implica tres cosas. Primero, que está al alcance de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas aptas solo para algunos, pero no para otros. Por ejemplo, libros, regalos que sirven a unos y a otros no. Pero, hermanos, el Evangelio es necesario tanto para sabios como para ignorantes, para ricos y para todos. Es decir, está al alcance de toda la humanidad, porque el Señor vino a salvar al mundo entero. Solo que el mundo no lo quiere recibir. El 2 es que es de suficiente valor. Por eso vale la pena que entendamos por lo mucho que todos necesitamos la palabra. Los hombres deben buscar a Dios y en vez de buscar al Señor, ¿qué buscan los hombres? Buscan el prestigio, buscan la fama, buscan el dinero, buscan las riquezas. Pero vendrá un día, mis amados hermanos, en donde todos lamentarán su locura,
Feliz el que descubre en su vida lo rico que es a través de la palabra de Dios. Feliz el que descubre en su vida que la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todo. Cuando Moisés recibe la palabra de la boca del Señor, era fiel y era digna. Y para el tiempo de hoy, esa palabra que en un principio se escribió con la mano, después los evangelistas y las epístolas vienen a ser algo sumamente efectivo para el tiempo de hoy. Porque no se trata de palabra de posibilidades, sino todo lo contrario, se trata de palabras de realidades. La realidad del pueblo de Israel cuando sale de Egipto era una realidad y en realidad necesitaba una palabra que los guiara. Hoy, en la actualidad, esta palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies porque necesitamos una guía en nuestras realidades. Cada uno de nosotros vive una realidad. Y el apóstol Pablo era un ejemplo. No tuvo que esperar a ser mejor persona de lo que era, porque él mismo dice que estando en la condición de blasfemo, perseguidor e injuriador, fue recibido a misericordia. Por lo tanto, la aceptación de este hecho histórico, consumado en la cruz del Calvario, a través del unigénito Hijo de Dios, salva para vida eterna a todo aquel que cree. Por eso, mis hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos capítulo 2. Sí, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. He aquí un hecho confirmado por la historia de la humanidad. La ciencia y la filosofía pretenden negar la existencia de Dios, pero no pueden negar la existencia de la vida de Jesús en la historia de la humanidad. Dios, hecho carne, y ha habitado entre nosotros en la persona de Jesús para salvar a los pecadores, no a unos pecadores, sino para cumplir una obra al alcance universal ofrecida a todos y para todos que son pecadores. Dice Pablo que en cuanto a que todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo maravilloso de esta realidad de Jesús es que toda esta obra de redención tiene su origen en un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así lo dice el libro de los Hechos en su capítulo 2, versículo 22. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo nos dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, hermanos, de la fundación del mundo. Así lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 al 20. Ya el profeta y el rey David escribía por inspiración divina en el Salmo 22, versículo 1, los sufrimientos de la cruz de Cristo, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El profeta Isaías, unos 760 años antes de la crucifixión, la relata de esta manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, cargando en él todo el pecado de nosotros.
Isaías 53, versículos del 4 al 6. Por eso, el determinado propósito de Dios al venir de manera humana a este mundo era el de salvarte a ti, el de salvarme a mí como pecadores. Esa era su voluntad. Y es su voluntad porque Él quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo 2:4. Y no para hacer posible la salvación, no para ayudar a salvar, no para salvar a los justos, sino para salvar algo efectivo, algo real y algo verdadero. Y eso es salvar a todos los hombres y mujeres del pecado. ¿Sabes? No es un evangelio de posibilidades. No, la palabra de Dios no es un evangelio de que sí es posible. No, sino de hechos totalmente efectivos, reales, experimentados en todos aquellos que han aceptado esta palabra de verdad como regla de fe y de conducta, por una simple razón, porque es digna de ser recibida por todos. Y Pablo se pone como ejemplo, queriendo ser el primero. Y queriendo ser el primero, el apóstol Pablo también expone de manera extraordinaria lo que la gracia de Dios en Cristo puede hacer, porque obra en el pecador, obra un gran cambio, una gran transformación, como Él lo ha experimentado. Experimenta una nueva vida y una nueva forma de vivir. Lo que antes era, ahora ya no lo es. Por eso la experiencia del apóstol Pablo es maravillosa. Es un ejemplo brillante del error de los que sostienen que no importa lo que un hombre o mujer cree. Si es sincero o tiene sinceridad en lo que él cree. Pero el apóstol Pablo nos dice que lo que hacía él y lo que hacen los hombres de hoy no es otra cosa más que por ignorancia, por incredulidad. Así lo hacía él y por lo tanto también fue recibido a misericordia. Cuando Pablo tiene esa gran transformación, Pablo estaba en el pináculo de su vida. ¿Sí? Pablo estaba en el más alto concepto moral al que llegó por el estricto código farisaico. Pero es un ejemplo de un hombre de muy buena moral. Puede hacer algunas cosas bastante malas como perseguir y matar a los cristianos. El pecado de la incredulidad por apoyarse en su religión farisaica lo lleva al crimen. Es testigo del asesinato de Esteban, el primer mártir. Mis amados hermanos, si este hombre de Dios, habiendo sido lo que fue, y Dios lo recibió a misericordia, ¿cómo no va a recibirte a ti y a mí si tú recibes y yo recibo su palabra como algo fiel y digna de ser tomada en cuenta? Confesando nuestros pecados o faltas para que seamos abrazados en misericordia por el Dios de misericordia. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice la Escritura que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, amados hermanos, sino por obras de su misericordia, dice Tito 3, versículos 3 al 8. Para terminar, mis amados hermanos, hay tres grandes verdades que nos transmite este mensaje. 1. Las cualidades del Evangelio. Y se trata no de una palabra cualquiera, sino de una palabra que es fiel, es decir, confiable. Y lo es porque no es palabra de hombre, sino de aquel que no puede engañarse ni engañarnos. Su carácter es inmutable
y el cumplimiento de dicha palabra está asegurado por su poder para llevarla a cabo. No es un bello ni un inolvidable proyecto, es una realidad. Y sabes, no solo estamos ante alguien veraz, sino alguien que es capaz de cumplir lo que ha prometido, por lo tanto, es fiel. La otra verdad es el contenido del Evangelio, porque está centrada en una sola persona, en la persona de Jesucristo, quien hizo acto de presencia en este mundo con una misión sustancial: salvar a los pecadores. Si eso es así, quiere decirse que nuestra necesidad vital no es de mayor conocimiento, ni de mejores recursos, ni de más moralidad, sino de ser salvados de un estado de perdición y de condenación. El Evangelio tiene también otros aspectos subordinados, pero este es el principal. Y el 3 es que la demanda del Evangelio, ¿sí? Esa palabra que para que sea eficaz solo necesita ser recibida. No es pues una palabra para ser escuchada solamente, sino para ser creída, esto es, ser aceptada. Y no de una manera genérica o global, sino de manera personal, tal como Él lo escribió, tal como Él lo dijo. Como dice Pablo, considerándose Él mismo el más necesitado de ella. Hoy, igual que ayer, esa palabra sigue siendo vigente, porque a pesar de nuestros logros en tantos campos de la ciencia y de la cultura, estamos en el mismo sitio en el que fuimos dejados, cuando optamos al principio por creer en una palabra que no era fiel. Por eso, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo Jesús vino para salvarte a ti y para salvarme a mí, de los cuales, amados hermanos, somos los primeros. Oremos al Señor. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es fiel y es verdadera para nosotros. Gracias porque somos pecadores y tú nos has lavado con la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado de la humanidad. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a nuestro Dios por este bello mensaje que nuestro hermano Edwin ha traído para nosotros. Ahora los invito a que nos consagremos con nuestras ofrendas y vamos para ello a buscar el himno número 440 que se titula Mi ofrenda. Vamos a cantarlo con mucho gozo y con la dirección de nuestro ministro de música. ¿Qué podría ahora ofrecerte? Solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me da el aliento y me sustenta cada momento. ¿Qué es la ofrenda que pueda yo darte? Si tú por mí la vida entregaste, recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti le doy. De mis bienes solo una parte tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo
buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud, expresa mi corazón. De lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud, expresa mi corazón. De lo que recibo de ti te doy. Bien, hermanos, pues ahora vamos a recibir la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Fernando Sánchez Silva, y a continuación estaremos escuchando también los avisos. Qué importante es ofrendar a nuestro Señor. Nuestra vida está siempre agradecida por todo lo que Él ha hecho, y a través de nuestra ofrenda manifestamos nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestra consagración. Queremos también tener algunos avisos, recordarles que en esta semana estamos celebrando la Semana de la Biblia. Prácticamente agosto es el mes de la Biblia. Y el día de mañana tenemos otro servicio muy inspirador. Deseamos que todos ustedes participen, que todos ustedes se conecten y vamos a estar escuchando la palabra del Señor. El día de mañana tenemos un mensaje que se titula Alimento para el crecimiento espiritual. Entonces, vengan, conéctense. Y el viernes también el tema profundicemos. Hay que profundizar en aguas profundas para conocer el plan de Dios más. Les animamos. Y también recuerden que el Dios mediante el domingo tenemos escuela dominical a las 10:30 y a las 11:30 el culto de adoración, en el cual tendremos el día de la Biblia. Participarán los niños de la iglesia también. Les animamos a estar participantes de este culto. Bien, vamos a estar de pie. Yo les pido que allí en casa, donde estén, se pongan de pie. Vamos a hacer una oración final y la bendición apostólica. Padre amado, te agradecemos porque estamos reunidos, porque tú nos has llenado de tu espíritu para recibir tu palabra y para dar nuestra ofrenda y oír tu voz. Ahora, Señor, que seamos fieles a ti y que podamos seguir manteniendo nuestro corazón en tu reino, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la maravillosa comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Amén. Así sea.